Antiguo Testamento, y cuando hablaba de propiciación, la idea era expiar el pecado o apaciguar la ira de Dios. Cuando el pueblo de Israel pecaba, ellos tenían que buscar la forma de apaciguar la ira de Dios. En el Antiguo Testamento, en la casa movible que tenían en el tabernáculo, había entre todos los utensilios y entre todas las piezas que había en el tabernáculo, había uno que se llamaba el propiciatorio. Bueno, el tabernáculo consistía en tres partes, básicamente en lo que es el patio, la parte de afuera, o conocido como el atrio. Luego en la casa estaba dividida en dos secciones. La primera, en la entrada, estaba el lugar santo, y detrás del velo, separado del lugar santo, estaba al fondo el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba allí el arca del pacto, era como una urna de madera, y sobre ella estaba una tapa de oro fino. Esa tapa de oro fino es conocida como el propiciatorio, y allí de esa tapa de oro fino salía la presencia de Dios, la gloria de Dios ahí se asentaba. Cuando el pueblo pecaba, el sacerdote llegaba allí con sangre ajena para apaciguar la ira de Dios, y ofrecía la sangre, rociaba la sangre sobre el propiciatorio. Entonces la ira de Dios se aplacaba. Pero en el Antiguo Testamento solamente era una sombra de lo que iba a acontecer más adelante. Es decir, todo lo que ellos hacían solamente eran sombra, o nos hablaban de la persona de Cristo. En este caso el texto dice que Cristo es Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros? Bueno, exactamente hizo lo mismo. Nuestro pecado, nosotros estábamos bajo condenación, bajo la ira de Dios, y el Señor Jesucristo se ofrece voluntariamente. Él no llega con sangre ajena, al contrario, con su propia sangre Él la derrama sobre el propiciatorio, apaciguando la ira de Dios. De manera que nosotros podemos decir que Cristo es nuestra propiciación, porque Él con su sangre nos redimió y nos expió, nos limpió de pecado. Eso es lo que el texto está diciendo. Y dice el versículo, y agrega: y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El Señor Jesucristo expió, limpió los pecados nuestros, pero también el de toda aquella persona que, incluso los que están entre nosotros, a excepción de que si usted no acepta la obra de Cristo, entonces usted tendrá que pagar. Esto está semejante a que usted tenga una deuda, bien sea en una pulpería o en algún negocio, y usted no puede pagar, pero se ofrece a alguien a pagarle, y usted dice: no, yo no quiero que usted pague por mí, yo voy a pagar. Entonces usted todavía tiene una deuda. Esto fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Nuestra deuda era con Dios el Padre. El Señor Jesucristo se ofreció a pagar, pero si usted hasta el día de hoy sigue rechazando la obra de Cristo, entonces la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. O es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, en propiciación por nosotros, o la muerte en el castigo eterno. Pero no hay otra opción. Y eso es lo que el texto está dejando muy claro. El texto está dejando, es un hecho, Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Cuando hablamos de propiciación, hermanos, entonces tenemos que entender nosotros que podemos acercarnos con libertad al lugar santísimo. Cuando hablamos del lugar santísimo, recordemos que lo que separaba el lugar santísimo del lugar santo era el velo del templo. Pero el Señor Jesucristo nos abrió un camino nuevo y vivo a través de su cuerpo, de su carne. Rasgando ese velo, el Señor Jesucristo nos dio acceso hasta el lugar santísimo. Ahora nosotros podemos llegar a la presencia del Señor y llevar adoración, gratitud a Él, pero ya tenemos acceso. ¿Por quién? Por Cristo, que es nuestra propiciación. Y cuando hablamos de que Él es nuestra propiciación, no solamente logró expiar nuestros pecados, no solamente logró abrirnos acceso hasta el lugar santísimo, sino que también, hermanos, cuando hablamos de que Él es nuestra propiciación, apaciguó la ira de Dios sobre nosotros. De manera que Dios el Padre ya no está enfadado ni en enemistad con nosotros. ¿Por qué?
Porque Cristo apaciguó la ira de Dios el Padre. El Señor Jesucristo aplacó, dice Colosenses, que anuló el acta de los decretos que nos era contraria. ¿Cuál era el acta de los decretos que nos era contraria? La ley. La ley. Nosotros habíamos quebrantado la ley de Dios. Eso estaba en contra de nosotros. ¿Qué fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario como propiciación? Aplacar, apaciguar, quitar esa enemistad. Y por esa razón nosotros ahora podemos gozarnos y decir con toda alegría: Cristo es nuestra propiciación. Hermanos, lo que Cristo ha logrado para nosotros es grande. El sacerdote oficiaba en el lugar santo. Ahí estaba el candelero. Había algunos que lo que hacían era mantener limpio el candelero. Cuando ya la mecha del candelero quizá ya estaba casi consumiéndose, llegaba con las despabiladeras y comenzaba a sacar la mecha. Ese era el oficio del sacerdote. Estaban allí en el lugar santo continuamente. Ellos comían de los panes de la proposición que estaban allí en la mesa. Ese era el trabajo de ellos. Pero una vez al año el sumo sacerdote tenía acceso a entrar al lugar santísimo para adorar, para también llevar sangre, para poder expiar el pecado del pueblo. Cuando el pueblo pecaba, el pecado podría ser del pueblo en general, podría ser también de un grupo de familia, una familia, podría ser el jefe de familia, podría ser incluso hasta el sacerdote el que pecaba, y estaban los requerimientos para que ellos llevaran la ofrenda por la expiación o por la culpa, y el Señor aceptaba aquella ofrenda, y a cambio de aquella ofrenda entonces el Señor Jesucristo, en este caso el Padre, mejor dicho, no reaccionaba, o Dios no reaccionaba con ira sobre el pueblo. Cuando el pueblo ofendió a Dios, cuando Coré y la rebelión de aquellos con Coré que se van contra Moisés, note lo que le dice Dios a Moisés: Moisés, hazte a un lado. Y comenzó la mortandad en el pueblo. Me llama la atención la forma en que Moisés lo describe, y le dice a Aarón, corre, trae sacrificio para hacer expiación por la culpa, por el pecado, porque ya comenzó la mortandad. Este es el Dios con quien nosotros también, hermanos, tenemos que tener esa relación personal con Él. Y cuando nosotros le conocemos, y como Él es luz, entonces nos ayuda. Él, en este caso, nos ayuda no solamente a la relación que tengamos con Él, sino también lo que estamos analizando hoy. Nos va a determinar el nivel de santidad en el que estamos. Y el nivel de santidad se determina de acuerdo a la expresión de gratitud de nuestro corazón hacia la obra de Cristo, obra de redención. Él es la propiciación por nuestros pecados. Pero hay algo más aquí en el texto. Cuando hablamos de santidad, no solamente se va a determinar ese nivel por la expresión de gratitud hacia la obra de redención, sino también hacia la obra de intercesión. Dice el versículo 1, siempre del capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Note: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hemos visto que la expresión de gratitud a la obra de redención nos ayuda o determina el nivel de santidad, pero la expresión de gratitud hacia la obra de intercesión también va a impulsarnos a vivir en santidad. Cuando hablamos de la obra de intercesión, hablamos del oficio o lo que el Señor Jesucristo está haciendo hoy en día. Él está intercediendo. Esa intercesión la podemos ver muy clara en el capítulo 17 de Juan. Desde el Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, está intercediendo y está rogando por su pueblo. Bueno, la oración sacerdotal del Señor Jesucristo, básicamente en Juan 17, se puede dividir en tres partes. La primera sección, el Señor Jesucristo está orando por sí mismo. Dice: glorifica a tu Hijo, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo así como tu Hijo te ha glorificado a ti.
Luego avanza y dice, yo no ruego solamente por ellos, no ruego que les quiten del mundo, sino que les guarde del mal. Está rogando por los discípulos, pero más adelante dice, no solamente ruego por esto, sino también por los que han de creer por la palabra de esto. Está orando por la iglesia en general. El Señor Jesucristo, el objetivo de su oración es la iglesia. Y Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Pero hoy en día, el papel que el Señor Jesucristo está desempeñando en la presencia del Padre es el papel de intercesión. Aquí el texto lo describe como un abogado. El Señor Jesucristo llega para interceder, para abogar por nosotros. Y aquí se da el enorme conflicto, porque Satanás no solamente lo considerábamos un día de esto como el maligno, ahora no solamente es como el maligno, no solamente nos induce al mal, sino que también cuando ya el creyente ha sucumbido ante la tentación, Satanás utiliza o está funcionando o tiene otra función, y es el acusador de los hermanos. Él se presenta, él tiene acceso para llegar hasta el cielo, a la presencia del Padre, para poder acusarle. Un pecado oculto aquí en la tierra, donde nadie lo ve, allí en el cielo es un escándalo, porque Satanás llega a acusarlo. Satanás se da cuenta cuando usted falla. Y él llega allá y pongamos, se va a hacer el juicio. Si hay un abogado, si hay un acusador, hay un acusado y tiene que haber un juez. Ahí el juez es el eterno, el supremo juez. El Padre está ahí sentado en el trono para juzgar, y aparece Satanás y comienza y lleva cantidad de cosas para acusarnos, y nos pone delante del Padre y nos muestra todo aquello. ¿La mentira es pecado o no? Sí, ¿verdad? Bueno, si usted mintió hoy, él apareció allá en el cielo diciendo, ¿conoce a fulano de tal? Mire que es mentiroso, y la mentira es pecado, y la paga del pecado es muerte. Y dice el Padre, es verdad, tiene que morir. Y cuando saca su espada, aparece el abogado y dice, un momento, esa persona soy yo. Yo pagué por él en la cruz del Calvario. Él no debe absolutamente nada. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo hoy en día. Intercede por nosotros. De manera que en Cristo, hermanos, somos perfectos, como que si nunca hubiésemos pecado. Pero ¿cuántas veces tuvo que el Señor Jesucristo interceder por nosotros hoy? ¿Cuántas veces tuvo que interceder? ¿O no da motivo a usted para que Satanás le acuse? ¿O da demasiado? Hermanos, para vivir en santidad debemos de ser conscientes de la obra que el Señor Jesucristo está haciendo hoy en día. Y Él intercede delante del Padre día y noche por nosotros. Él está abogando a nuestro favor. Entonces, lo que va a determinar la vida de santidad o el nivel de santidad en el creyente, en primer lugar, es la gratitud a la obra de redención. Y en segundo lugar, la gratitud a la obra de intercesión. Eso es lo que vemos aquí en el pasaje. Dice el versículo, nuevamente el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No es la voluntad de Dios que usted peque. No es la voluntad de Dios. Dios no puede imaginarse a una iglesia en derrota. No. Él nos ha dado todos los recursos para salir victoriosos. Anoche mencionábamos y decíamos que nos da 3 recursos. Mencionamos 2. Aquí está el tercero. Dios nos ha colocado para que nosotros podamos vencer. Dios nos ha colocado allí en Cristo, en un terreno de victoria. No solamente nos ha dado el poder para estar firmes, no solamente nos provee la armadura de Dios para vencer, sino que también nos coloca en un terreno de victoria. Nos ha colocado en Cristo, y en Cristo somos más que vencedores. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero necesitamos permanecer allí donde Dios nos ha colocado, en la posición donde Dios nos ha colocado. De esa manera entonces Dios puede exigirnos a nosotros a vivir en santidad. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado todos los recursos para poder vivir en santidad. Vamos a avanzar. Un tercer beneficio al saber que Dios es luz y conocerle así, de esa forma, entonces encontramos un tercer beneficio. Capítulo 2, versículo 7 al 11. Dice así: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra
que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, que no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, en tercer lugar, el tercer beneficio, el saber que Dios es luz, es que nos va a impulsar al amor fraternal. Hermanos, el saber que Dios es luz y conocerle por experiencia, el texto lo dice, vea lo que dice el versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Quién es luz? Dios. Y el saber que Dios es luz y conocerle por experiencia va a impulsarnos a nosotros al amor fraternal, de manera que somos llamados a amarlo. Sí, aún cuando le caiga un poco gordo a su hermano, usted es llamado a amarlo. Pero usted no le va a amar así como diciendo que te valga que soy creyente. La cosa no es así, hermano. Usted le va a amar, pero de corazón. O sea, con un corazón sincero. No es que por fuera le hace cara alegre y por dentro quisiera retorcerle el cuello. Así, ese no es el amor que la Biblia exige. La Biblia exige un amor puro, un amor que es producido al conocer que Dios es luz, por experiencia en nosotros va a impulsarnos al amor fraternal. Dios puede exigirnos a nosotros amor entre hermanos. ¿Por qué razón? Bueno, porque Él ha derramado en nuestros corazones su amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos impulsa también al amor. El fruto del Espíritu es amor. De manera que usted no puede decir, mira, a mí que se me hace difícil amar a los hermanos. No, pero somos llamados a amarlos. Si usted es un verdadero creyente, es llamado a amar a su hermano. Y cuando hablamos del amor, hermanos, fraternal, allí el mundo nos va a identificar como verdaderos hijos de Dios o verdaderos discípulos de Cristo. Dijo él, y en esto conocerán que sois mis discípulos, en que peleéis unos con otros. ¿Cómo dice? En que os améis unos a otros. Si no nos conocen como hijos de Dios o como discípulos de Cristo, ¿dónde cree que está la razón? En que no nos amamos. El texto es muy claro. ¿Cuánto amor tenemos nosotros con nuestros hermanos? Bueno, yo de todas maneras, el hermano tengo que amarlo, pero sí, lo amo, pero no creo que yo esté dispuesto a hacer algo por él. ¿Qué está dispuesto a hacer con sus hermanos? El amor con el que el Señor Jesucristo nos exige a nosotros es un amor de tal magnitud, de tal calidad, un amor semejante al que Él dio por nosotros. Y cuando hablamos del amor del Señor Jesucristo, es un amor sin reservas. No se reservó nada para Él, ¿o sí? Él no se reservó nada, pero también es un amor sacrificial. El Señor Jesucristo en ese amor estuvo dispuesto al sacrificio. Igual nosotros tenemos que ofrecer un amor puro, un amor producido por la persona del Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Y cuando hablamos de este amor, bueno, la diferencia entre el amor que el mundo conoce o que las personas que nos rodean conocen es un amor porque yo le amo a este porque este se porta bien conmigo. Viera cómo es él conmigo. Yo le amo porque él tiene esto, él tiene lo otro, o ella tiene esto, tiene lo otro. El amor que Dios nos demanda a nosotros es un amor a pesar de. Sí, a pesar de que sea difícil de soportar, Dios nos manda a amarlo. ¿Sabe por qué? Porque Él nos amó aún siendo nosotros ¿qué? No éramos buenas fichas, hermano. Éramos pecadores. Y aún así Cristo murió por nosotros. Ese es un amor a pesar de. Ese es el amor que nos exige a nosotros. El amor que debemos demostrar a los hermanos. El amor fraternal es un amor a pesar de. Pero vamos a avanzar. Vamos a ver en cuarto lugar. No solamente estamos con 3 beneficios, ahora en cuarto lugar, un beneficio más. Cuando conocemos que Dios es luz, nos va a
ayudar al crecimiento o al desarrollo espiritual. Versículo 12 hasta el versículo 14. Ayuda al desarrollo espiritual. Saber que Dios es luz, por experiencia nos ha de ayudar al desarrollo espiritual. Capítulo 2, versículo 12 hasta el 14. Dice así: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Aquí hay tres términos que nos dan la idea de un desarrollo espiritual. Comienza hablando con hijitos, luego menciona padres, pero también menciona jóvenes. El orden aquí sería hijitos, jóvenes y padres. Cuando hablamos, Juan era un hombre muy especial en su trato con los hermanos, era un hombre muy amoroso y podía, de la forma, él visualizaba a los hermanos como una familia. Realmente así es. Pero él visualiza a aquellos hermanos recién convertidos, los que vienen llegando al Señor, los puede visualizar como hijitos. Pero luego avanza y menciona jóvenes, hermanos que tienen actividad, hermanos que están activos en la asamblea, pero menciona por último los padres, aquellos hermanos que nos representan madurez, liderazgo espiritual, y a cada uno de ellos, note la forma en que se les va a presentar o les va a instruir. En este caso comienza con los hijitos y les dice: hijitos, dice el versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Hace poco alguien estaba un poco preocupado, él tiene tal vez un mes de haber llegado al Señor, y decía, él estaba preocupado porque su vida antes de venir al Señor era un total desorden. Y decía él estaba preocupado por algunas cosas que quedaron atrás. Él decía, ¿qué pasa con esto, otro y lo otro? Entonces alguien le decía, no, hermano, lo que pasa es que todo eso de ahí para atrás, desde el momento de su conversión para atrás, eso ya no cuenta. Somos nueva criatura desde el momento que aceptamos a Cristo. De allí para acá, cuenta. Ahora, todo aquello ha sido perdonado y la satisfacción en Él fue grande. Hermanos, cuando nosotros llegamos al Señor, qué satisfacción enorme era saber que Él nos había perdonado todo, ¿o no? ¿O no le alegró a usted saber que Dios le había perdonado? Bueno, a mí sí, en lo personal sí me alegró saber que Dios me había perdonado y que ya no había nada en contra de nosotros. Y esto es lo que Juan le está diciendo a los recién convertidos. En otras palabras, les dice, todo lo que ya pasó atrás, eso quedó atrás. La vida comienza ahora y ahora deben de cuidarse para el Señor. Note lo que les dice, porque vuestros pecados os han sido perdonados, note, por su nombre. Hemos sido perdonados. Y cuando tenemos esa experiencia del perdón, entonces debemos de ya no solamente quedarnos allí, sino intentar avanzar en la vida cristiana. Hermanos, la vida cristiana podemos visualizarla así como el desarrollo de un niño. Cuando él nace, luego va desarrollándose. Algunos médicos le llaman control de niño sano, y comienzan y le llevan todas las etapas y hasta que va desarrollándose. Si el niño tiene problemas de crecimiento, los doctores buscan la forma de ver cómo le ayudan. Esperamos que aquí espiritualmente no haya ninguno que tenga problemas de crecimiento, porque no es normal, hermano, que ustedes con 20 años de ser creyentes todavía tengamos que hablarle como a niños. ¿Verdad que no? ¿Verdad que ya debería de caminar, de correr?
ya debería de estar activo, por lo menos ya debería de tratárselo como alguien maduro. Pero estos casos son comunes, porque Pablo le escribe a los hebreos y les dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, los primeros pasos en la vida cristiana. ¿Todavía tenéis necesidad de eso? Porque debiendo ser ya maestros. Bueno, eso es lo que nosotros deberíamos, ese es el peligro, porque muchas veces nos acostumbramos a decir, bueno, sí es que la verdad, los hermanos son los que tienen que buscarme siempre cuando tengamos un problema. Y como la Biblia dice que hay que soportar al débil y que el débil pues hay que cargarlo y lo otro, sí, es verdad, hay que soportar a los más débiles. Pero el soportar a los más débiles no quiere decir que Dios está de acuerdo que usted sea débil. Porque Dios no le puso aquí en la congregación de Nerones para hacer de estorbo a la asamblea. No se pudo equivocar, ¿o sí? Digo, allí en Nerones me falta un estorbo, lo voy a poner. No, Dios no lo puso para estorbar, Dios lo puso para ayudar a los hermanos y ser de bendición a los ancianos de la asamblea y a toda la asamblea y a las personas que le rodean. Dios le puso para ser de bendición, no de tropiezo. Pablo también dice a los corintios, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Él no puede equivocarse, hermano. Entonces, el objetivo de la palabra de Dios y del Espíritu Santo es que en nosotros nos vayamos desarrollando y vayamos avanzando en la vida cristiana. Comienza a tratarnos con hijitos. Y cuando hablamos de hijitos, cuando hablamos de niños, cuando hablamos de niñez espiritual, todos hemos pasado por ahí. Esperemos que todos ya hayamos avanzado. Pero, ¿cómo poder determinar la niñez espiritual? Bueno, un niño básicamente se conoce por dos cosas. Primero, por el tipo de alimento que consume y segundo, por sus acciones. Cuando hablamos del tipo de alimento que consume, un niño de 3 meses, y por muy rica que sea la carne asada, ¿verdad que no le dan? Ni chuleta tampoco, no le dan chuleta. ¿Por qué no le dan? Porque no es el alimento para él. Pero yo le aseguro a usted, que no haya comido en todo el día y que le ofrezcan un pepe, yo estoy seguro que usted no lo va a sustentar. ¿Sabe por qué? Porque no es el tipo de alimento para usted. Entonces, en la vida espiritual, lo mismo. Dice Pablo a los corintios, yo les quise hablar como espirituales y no pude porque sois carnales. Y dice el escritor a los hebreos, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, los primeros pasos en la vida cristiana. Eso indica que por el tipo de alimento y la palabra de Dios que estamos consumiendo, ahí vamos a saber si realmente somos niños o estamos avanzando en la vida espiritual. Fíjense que hay niños que les gusta, porque miran lo que los demás están comiendo y ellos quieren comer también. Por allí alguien decía, tal vez no tenía ni el mes de ser creyente y quería entender Apocalipsis. No, hermanos, no es menospreciar las profecías tampoco, porque es un mandamiento, no menospreciar las profecías. Pero hay alimento que todavía no es para usted. Comience por el alimento que es para su nivel espiritual. Y cuando vaya desarrollándose, entonces la dieta para usted va a ir avanzando y el alimento para usted va a ir progresando y va a ser cada vez más sólido. Pero comencemos por los pasos prácticos en la vida cristiana. Por ejemplo, todavía hay que estar diciéndole a usted que la Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Todavía hay quien va a buscar para decirle, hermano, es que la Biblia dice que no deje de congregarse. Hermano, la Biblia dice que usted tiene que leerla. Hermano, la Biblia dice que usted tiene que orar. Esos son los pasos prácticos en la vida cristiana. Si todavía hay que estar luchando con usted por esas cosas, preocúpese. Preocúpese, porque son síntomas de que no ha avanzado en la vida cristiana. Y esto es lo que dice Juan. Aquí comienza. Ese es el peligro, hermanos, muchas veces, de que por allí comenzamos, todos nacemos de nuevo, pero nos quedamos estancados allí, porque nos conformamos. Hemos entrado en un conformismo, en el cristianismo, hemos entrado en un conformismo, bueno, ya soy salvo y aquí me quedo.
Si a duras penas logró pasar al otro lado y ahí hasta ahí nomás llega y de ahí para allá no quiere seguir. El propósito de los dones espirituales en la iglesia es impulsar, desarrollarnos al crecimiento espiritual. Dice Pablo a la iglesia en Éfeso, diciendo, hablando de los dones, que a uno le fue dado el don de evangelista, a otro de maestro, pastores, y la idea de todo esto es para que todos vayamos creciendo en semejanza al carácter de Cristo, hasta llegar a la plenitud, a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo. Hablando de madurez espiritual, pero note la expresión, para que algunos lleguen, o para que todos lleguen, para que todos lleguemos. Entonces el Señor no pudo haberle sacado a usted del castigo eterno, haberle librado de la condenación, para que usted se quede allí estancado. No es su propósito. Su propósito es el desarrollo espiritual. Pero el niño no solamente se conoce por el tipo de alimento que consume, sino también por sus acciones. ¿Sabía usted que un niño, para él, jugar aquí mientras nosotros estamos en el culto, es como estar jugando en la casa? Pero es que él es niño y se entiende. ¿Y nosotros? ¿Verdad que no? Para el niño le cuesta diferenciar muchas veces qué es lo bueno y qué es lo malo. Le cuesta hacer la diferencia. Pero al creyente andar toda la vida diciendo, por ejemplo, y aquí hay un problema, hermano. La Biblia no es un libro de prohibiciones. La Biblia no es que le va a decir a usted, no haga tal cosa, no haga lo otro, no haga lo otro, no haga lo otro. La Biblia no es así. La Biblia nos instruye a vivir en justicia. Y hay cosas que nosotros debemos de entenderlas. Por ejemplo, Pablo deja un parámetro o una forma de regirlo. Dice, en algunas cosas que no están directamente en la Biblia, nos dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y es allí donde el niño comienza a decir, ¿será bueno esto o será malo? Pero hay otros hermanos maduros que le dicen, hermano, eso no es correcto. Hace poco estábamos en Marale y había uno de ellos, de los hermanos, que su problema antes de venir al Señor, aparte del alcohol, era lo que era el estar apostando dinero y estar jugando cartas y todo aquello. Y para la feria era el que amanecía allí, nadie le daba fin. Cuando él llegó al Señor, él ya no estaba jugando, obviamente, pero estaba viendo. Y le dice otro hermano que también de la misma edad espiritual, o sea, del mismo tiempo de haber aceptado, lo único que uno había madurado más rápido que el otro. Le dice, hermano, ¿qué tiene que andar usted haciendo ahí? No, hermano, pero es que yo no estaba jugando, sí, pero el hecho de que esté bien es porque todavía le gusta. Y dice, pero ¿dónde dice la Biblia? No, es que no necesita que la Biblia se lo diga, hermano. Eso ya no es de acuerdo al carácter de la persona de Cristo. El Señor Jesucristo no hubiese estado ahí, ¿o sí? No hubiese estado. Bueno, entonces hay que aprender a hacer la diferencia. Hay muchas cosas en la Biblia, hermanos, que directamente no aparecen, pero como no somos niños, entonces nosotros debemos de entenderlas que no son correctas. Y debemos de filtrarlas bajo esta norma. O esta pregunta, ¿lo haría el Señor Jesucristo? Si Él estuviese en mi lugar, ¿lo haría? Si no lo haría, entonces no lo haga. Y si lo haría, pues entonces haga. Pero no haga como dijo alguien, estaba hablando y bueno, realmente es no sé qué estaría pensando, pero le preguntaban si el Señor Jesucristo iría a jugar billar con alguien. Y él dijo, sí lo haría. ¿Usted cree eso? ¿Verdad que no? Ni pensarlo. Bueno, entonces, ¿por qué nosotros lo vamos a ir a hacer? Y en la Biblia no está directamente, pero esas son las cosas que nosotros debemos de ir aprendiendo a diferenciar. ¿Por qué? Porque no somos niños. Pero si nosotros las hacemos, las evidencias, entonces es que aún estamos en infancia espiritual. Pero no ese es el propósito del Señor. No es solamente que nos quedemos allí. Vean lo que le dice a los jóvenes. Ya hermanos que han pasado de esa etapa de niñez y que van avanzando en la vida cristiana. Bueno, a la luz de la palabra de Dios y a la luz de este texto, usted tiene que examinarse cuánto ha avanzado, si todavía es un niño, si ya es un jovencito o si ya es un padre.
Vamos a ver, dice ahora en cuanto a los jóvenes, versículo 13, la segunda parte. Os escribo a vosotros, jóvenes, la razón, porque habéis vencido al maligno. Y al final, versículo 14, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Lo que habla ahora, hermanos, de un joven es alguien que está activamente, constantemente en la lucha espiritual. Se mantiene allí, hermanos, activo. Bueno, ese es el joven, aquel que tiene fuerza, aquel que tiene energía espiritual, aquel que los hermanos cuando tienen un proyecto o hay un trabajo en la asamblea, es el que siempre se apunta, hermano, yo voy, pero es el que dice yo voy y no va. El joven activo, el que describe el texto, es aquel que es fuerte, aquel que está siempre con dinámica para hacer las cosas. Espiritualmente es alguien próspero y realmente es alguien de confianza. Pero esta persona o este tipo de creyente, ya un joven espiritual, hablando en un término espiritual, estamos hablando de aquellos hermanos que no necesitamos nosotros ni tampoco estamos preocupados diciendo, yo creo que si alguien se acerca aquí a este hermano y le dice algo, se lo va a llevar. No, el joven ya nosotros sabemos de que él ya ha hecho raíz, ya está cimentado en la palabra de Dios. No es fácil que lo muevan. ¿Por qué? Porque es fuerte. Porque es fuerte. Por lo menos el texto dice lo siguiente, verso al final, el verso 14. Porque sois fuertes, 2, la palabra de Dios permanece en vosotros, y 3, habéis vencido al maligno. Cuando hablamos de fortaleza espiritual, el joven sabe de dónde extraer la fuerza necesaria. ¿Sabe de dónde extraer la fuerza? La fortaleza espiritual se obtiene en Cristo. Allí está la fuerza. Dice Isaías, hablando de los jóvenes, que los jóvenes, la idea es desesperar, entrar en desespero, se fatigan y se cansan y luego desmayan. Pero los que esperan en Jehová tendrán que nueva fuerza. La actitud por lo general de la mayoría de los jóvenes, lo que por lo general pasa es que antes de que se nos digan las cosas ya salimos disparados. ¿Por qué? Porque lo queremos hacer todo y a qué. Pero no es así, hay que saber esperar. Y cuando hablamos de saber esperar, hay una comparación que el salmista utiliza hablando y menciona dos animales. De hecho, es una comparación, pero hay una gran lección allí, hermano. Dice, no seáis como el mulo o como el caballo, animales sin entendimiento. Espero no se ofenda, pero así está en el texto. ¿Cuál es la idea? Que si usted se encuentra con un mulo o una bestia mular, ese es de fuerza, y muchas veces usted se lo encuentra, si encuentra un burrito en la carretera y usted comienza a pitar, le va en su carro, mejor busque la forma por donde cambiárselo, porque si él no quiere no se quita, si él se echa y no se levanta, el burrito no se levanta, si él no se quiere levantar no se levanta. Pero el caballo es muy diferente. Ni ha escuchado el ruido del motor del carro o del aparato en el que va cuando sale asustado y disparado. Bueno, eso nos pasa a nosotros. El Señor nos dice a nosotros y nos da la encomienda, haga tal cosa, y se queda parado, ni para atrás ni para adelante. Pero hay otro tipo de creyente que el Señor le dice, antes de que el Señor le diga, haga tal cosa, allá cae. No, hermanos, ni una ni otra. Hay que saber esperar en el Señor y actuar en el tiempo de Él. Esa es la idea. Y cuando hablamos de jóvenes, entonces nosotros deberíamos de saber si realmente somos hermanos activos en la asamblea o solamente estamos para hacer más grande el grupo. Hermanos, preocupémonos todos, preocupémonos por involucrarnos en las actividades de la asamblea. Todos hemos sido llamados al desarrollo espiritual. Pero menciona algo más. Y menciona a los padres. Versículo 13, la primera parte. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y el versículo 14, la primera parte. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Lo menciona en dos ocasiones. ¿Cuál es la idea? Aun cuando el creyente ya sea alguien maduro, la idea es, debe de mantenerse en constante relación con Cristo o con Dios.
esa relación constante con Él. ¿Sabe por qué? Porque dice, porque habéis conocido al que es desde el principio. Nosotros necesitamos mantenernos en una estrecha relación con Él, porque a diario vamos a ir conociéndole cómo es Él. En este caso no habla de autoconfianza, es decir, ya cuando ya alguien ya lleva sus varios años de ser creyente, dice, no hermano, yo ya estoy en lo que estoy, ya estuvo, yo ya no necesito más. Nosotros ya trabajamos suficiente. La cosa no es así. Todavía se puede mejorar, pero necesitamos permanecer cerca de Cristo para que nuestra vida cada vez sea más fructífera y nuestra vida espiritual cada vez esté creciendo y desarrollándose espiritualmente. Entonces, Juan está abarcando las tres o los tres grupos o los tres niveles de madurez o de desarrollo espiritual en la iglesia. Comienza con los hijitos y les da instrucciones, avanza con los jóvenes y hay instrucciones para ellos, pero también para los padres o los hermanos maduros. Ahora pregunto, ¿en cuál de esos niveles está usted? No me diga ahorita. Llegue a la casa, si el Señor le permite, y en oración, a la luz de la palabra de Dios, evalúese cuánto ha avanzado. Si todavía se ha quedado en niñez espiritual, hermano, el objetivo no es desalentarlo, al contrario, es animarlo para que vaya avanzando y progresando en la vida cristiana. Pero necesitamos avanzar. ¿Por qué? Porque al conocer que Dios es luz en nosotros, va a ayudarnos al desarrollo espiritual. Que el Señor lo bendiga. Amén. Canto que creo que la mayoría conocemos. Tú eres mi fuerza y mi poder, gran tesoro que nos queda. Vamos a cantarlo para finalizar la reunión.
Gracias que en ella hay esa fuerza y ese poder que encontramos por tu Santo Espíritu. Provocas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Danos un corazón apacible. Ayúdanos a tener la actitud de obediencia a tu palabra. Gracias por el tiempo que estás utilizando y por las grandes bendiciones que recibimos de tu santa palabra. Padre, permite que para cada uno de nosotros, tus hijos, sea un aliciente, sea un reto el poder vivir conforme a tu voluntad. Ahora, al salir de este lugar, los hermanos y los que quedamos en el siguiente programa nos sigan bendiciendo, guardando bajo tu protección y en todo recibir de tu bendición. Te alabamos y bendecimos tu nombre por los méritos santos de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, no sé si hay algún motivo más de oración. Pues hoy continuamos lo que es ya el segundo día de estudio, ¿verdad? Para los hermanos, el que no pudo ayer, pues creo que hoy, a pesar de no haber estado ayer, puede involucrarse. No sé si el desfase va a permitirle llevar el hilo, pero me temo de que sí puede, por lo menos ayer solo fue la parte introductoria, quedarse hoy para recibir la enseñanza práctica, ¿verdad?, de lo que estamos aprendiendo. Y por lo demás, pues si el Señor permite, mañana y hasta el jueves vamos a estar terminando lo que es el estudio. Hoy capítulo 2, casi el 2, faltan los últimos versos ahí. Tal vez de aquí al jueves o hacemos estirar el tiempo para lograr aprovechar los 5 capítulos que tiene Primera de Juan. Entonces, con el Señor que podamos ir aprendiendo de lo que estamos recibiendo ahí. Si no hay más que anunciar o decir, buenas noches.